Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel tiempo, el rey Ezequías enfermó de muerte y vino a verlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Esto dice el Señor: arregla todos tus asuntos, porque no te vas a aliviar y te vas a morir. Ezequías volvió la cara hacia la pared, oró al Señor y dijo: Acuérdate, Señor, de que te he servido con fidelidad y rectitud de corazón, y de que he hecho siempre lo que a ti te agrada. Y lloró con abundantes lágrimas. Entonces el Señor le habló a Isaías y le dijo: Ve a decirle a Ezequías: esto dice el Señor, Dios de tu padre David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a curarte y en 3 días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida. Te libraré de la mano del rey de Asiria a ti y a tu ciudad, y protegeré a Jerusalén. Dijo entonces Isaías: traigan un emplasto de higos y aplíquenselo en la llaga para que se libre. Y Ezequías dijo: ¿cuál es la señal de que podré ir al templo del Señor? Respondió Isaías: esta será para ti la señal de que el Señor cumplirá las cosas que te ha dicho. Voy a hacer que la sombra retroceda los 10 grados que ha avanzado en el reloj del sol de Ahaz. Y el sol retrocedió los 10 grados que había avanzado. Palabra de Dios. Sálvame, Señor, y viviré. Sálvame, Señor, y viviré. Yo pensaba que a la mitad de mi vida tendría que dirigirme hacia las puertas del abismo y me privarían del resto de mis años. Sálvame, Señor, y viviré. Yo pensaba que ya no volvería a ver al Señor en la tierra de los vivos, que ya no volvería a ver a los hombres entre los habitantes del mundo. Sálvame, Señor, y viviré. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores, como un tejedor tejía yo mi vida y me cortaron la rama. Sálvame, Señor, y viviré. A los que Dios protege viven, y entre ellos vivirá mi espíritu. Me has curado, me has hecho revivir. Sálvame, Señor, y viviré. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos lo vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer el sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre, él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado. Pues yo les digo, aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a quien no tiene ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Muy queridos hijos, en la primera lectura que hemos escuchado, tomada del profeta Isaías,
se nos propone una enseñanza peligrosamente actual. ¿Qué pasa con las profecías? Y lo primero que habría que decir, que hay que determinar si una supuesta profecía es auténtica o no lo es. Y eso no le corresponde al que dice la profecía, desde luego, ni le corresponde a cualquier persona. En la iglesia le corresponde exclusivamente al obispo, que tiene el discernimiento oficial. Ciertamente que este discernimiento oficial está ayudado, auxiliado por discernimientos que tienen que hacerse en la comunidad, en el grupo, siguiendo aquello que dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, del capítulo 12. Si alguien tiene una profecía, que la diga, pero que juzgue después la comunidad. Y esto es lo primero que hay que hacer ver, porque se ha extendido, parte por ignorancia visiblemente errónea, por lo tanto por culpa, que basta que no sé quién lo diga para que incluso a los curados nos acusen de ateos, de no creer. Que algunas veces en nuestro Facebook nos inundan que la profecía de Medjugorje, que la no sé cuánto, lo primero que hay que hacer es determinar si esa profecía es auténtica. Y reitero, la autenticidad la da la autoridad de la Iglesia, del obispo. No nos extraña que hablando en Nicaragua de Cuapa, se aceptó por el obispo del lugar, después por conferencia episcopal, que los mensajes eran auténticos. Y en este momento, lo saben, hay una comisión de la diócesis de Puigalpa investigando las apariciones. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Y al final, la autoridad del lugar, el obispo de Puigalpa, determinará, después de estas investigaciones, todo el juicio, toda la investigación, la autenticidad no de los mensajes que ya están reconocidos, no de que ese lugar es especial, incluso es santuario nacional, sino si hubo o no apariciones o cómo fue eso. Padre, que a mí me tocó hablar con el padre Kobe, movimiento sacerdotal mariano. Mi papá me daba mucha lata y me leí todo su libro. Mi papá me insistió, algunas veces se me caía la mano. Y decía, padre, en el aeropuerto de Managua, padre, ¿cómo son sus visiones? Me dice, no, padre, no son visiones, son locuciones internas. La locución interna es cuando uno siente esas palabras en el interior, pero es muy difícil distinguir cuando es una locución interna propiamente dicha o cuando es mi propio natural el que está formulando esas ideas. Padre, pero es que las locuciones internas no existen. Sí existen. Es una forma normal de hablarnos del Espíritu Santo a nosotros. Nos ponemos a rezar y sentimos que nos vienen algunas ideas. Y tantas veces, voy a seguir hablando de la profecía y de todo el lindo, tantas veces nos salen algunas oraciones tan bien hechas, incluso si tienen que ser dichas en público, tan bien elaboradas, con continuidad, con contenido, que las personas espontáneamente le dicen a uno que estabas inspirado, estaba lleno de espíritu.
significa inspirar. Lo malo es que en vez de pensar que el Espíritu Santo es el actor y nosotros somos instrumento, viene el orgullo, es que yo soy así, es que lo que estudié, es que lo que preparé, dejar que cuento lo que preparaste. Es la acción del Espíritu Santo. Pues bien, aquí nos encontramos con una auténtica profecía. Y no se extrañen, vamos a tocar otro tema. Lo que le manda decir Dios a Ezequiel es: de esta enfermedad no te vas a curar, prepárate la muerte. Punto. Y de alguna forma, si nos acostumbramos, si nos habituamos a vivir constantemente en la presencia del Señor, a hacerlo nuestra referencia, podemos percibir que el Señor nos avisa que ya nos llegó la hora. Y por ahí andan un poquito las promesas del escapulario del Carmen, que no son amuletos, sino el darme cuenta, pero para darme cuenta tengo que habituarme a escuchar la palabra del Señor en el interior de mí. Otras veces me habla por otra persona, independientemente de la intención y la voluntad de otra persona. Otras veces me habla por los acontecimientos que ocurren a mi alrededor, que no necesito ser tampoco testigo presencial. De múltiples formas habló Dios al mundo hasta que envió a su Hijo único y nos dio todo lo que tenía que decir. Formas de profecía, de descubrir la voluntad del Señor, no es fácil. La autenticidad de la profecía necesariamente tiene que ser la autoridad de la Iglesia, porque afecta a la comunidad. Vuelvo a detenerme un poco. Ahora lo desbordan y tantas veces no tienen presente que el texto que tienen es una mala traducción o ya viene interpretada. ¿Para qué lo que dice? Hablemos de la interpretación de una profecía preciosa de Isaías, la de Manuel, de que una virgen va a concebir, y en su momento todos entendieron, y el propio Isaías, y lo pensaron, que era una de las esposas del rey, que estaba embarazada, y que eso iba a ser el Salvador, los iba a liberar de la invasión de Nabucodonosor. Y no era así, se refería a la Virgen María, que no separaba algunos símbolos. ¿Qué más hay que decir de la profecía? Si es cierto que el criterio general de una profecía es que tiene que cumplirse para ser auténtica. Hay veces especiales, voy a hablar en lenguaje humano, que es el único que conocemos. Vamos, no es que Dios sea así, pero lo único que podemos decir para entenderlo, que pareciera ser que Dios cambia de opinión. Lo tenemos perfectamente expresado con aquel diálogo precioso entre Abraham y el Señor, regateando sobre si encuentra no sé cuántos justos para liberar a Sodoma y Gomorra. Y comienza este regateo. Al final ni siquiera una docena de justos. Lo tenemos en un relato precioso, el que sea un midrash no me quita que sea enseñanza, cuando Jonás tiene que predicar en Nínive que va a ser destruida. Y después el pleito de Jonás con Dios. Yo no quería profetizar porque vos cambiás de opinión, me haces quedar en ridículo. Y la reflexión de Dios, vos te enojás por esta enredadera que creció y se secó en el protestante. Y yo no voy a tener compasión de todo mi inmenso pueblo, que son hijos míos,
son creaciones mías. Ahora tenemos esta profecía de Isaías con el rey. Pronuncia Isaías que es instrumento propio de esta enfermedad, no te vas a curar. Punto. Nos enseña por una parte que hay enfermedades que son de muerte, porque así lo dispone el Señor. Hay otras que no son de muerte. Cuando a Jesús le llegan a avisar que su amigo Lázaro, que tanto quiere, está enfermo, Jesús expresa esta enfermedad no de muerte. Y se espera, no va inmediatamente. Por eso el reclamo, si hubieran estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. La respuesta de Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y la pregunta es: ¿capaz de creer? Pues bien, reacción de Ezequiel, que es una buena persona, se entristece y le reza al Señor. Y seguimos hablando en lenguaje humano, y el Señor se enternece y cambia de plan. Y le manda a decir con Isaías: he escuchado tu oración, de esta te voy a curar, te voy a conceder 15 años más de vida, que en la antigüedad eso es mucho. De esta te voy a curar, te voy a conceder 15 años más de vida, para que puedas ir al templo a rezar, a agradecerle al Señor. Padre, ¿saben por qué hay una profecía que dice una cosa y otra que dice otra cosa? Porque así les parece bien al Señor. Y aquí nos da la causa. ¿Cuántas profecías que andaban por ahí, lo voy a decir, que se referían a cambios políticos en Nicaragua, que hizo que tanta gente se volviera fanático sin dejar que la autoridad de la Iglesia y la interpretación oficial se alzara? Parece que creíamos, pero el Señor lo que quiso decir es otra cosa. Y siempre el Señor sigue hablando en lenguaje humano. Puede cambiar de opinión, puede aplicar la misericordia. Vaya, pero en otras partes sí, en otras partes. Pablo le pide al Señor que ya lo deje morir, que ya es tiempo. Y el Señor tantas veces le contesta a Pablo: deja de molestar, que todavía te toca trabajar. Sin embargo, cuando Pablo le pide que le cure, según la expresión de Pablo, una como esquina de Satanás que tiene en su cuerpo, el Señor le contesta, lo voy a decir en nuestro lenguaje nicaragüense: deja de estar molestando, que no te voy a curar eso. Te basta mi gracia, deja de molestar. ¿Para hizo mal Pablo en pedirlo? No, no hace mal. Pero tienen que aceptar del Señor: no te voy a curar. ¿Puede volverlo a pedir? Pablo nos dice en una expresión bellísima, muy hebrea: por 3 veces le pedí al Señor, y las 3 veces me dijo: no te voy a curar. Padre, ¿y por qué? Porque Dios es absolutamente libre. Hago otra pausa. Y si no hay milagro que le pedimos al Señor, ¿cuándo nos lo va a conceder? Más cercano, peligrosamente más cercano. Sabe que estamos preparando el inicio del proceso de canonización del Padre Mariano Hugo. Esta lápida nos dice que está enterrado abajo. Y todos saben que en un proceso hace falta milagro. ¿Y cómo va a ser el Señor milagro a través de Mariano si nadie se lo pide a través de Mariano? Milagro. Y quien dice milagro dice otra clase de favor. Para entonces, si entonces significa que hay que encomendarse a Mariano y hay que decirle, pero de lo que obtengamos hay que dar aviso. En el caso de Mariano, el postulador de la causa, el Monseñor Silvio Rueda Guevara,
rector del santuario diocesano de Nuestra Señora de la Merced, es el procurador. Y si no es con él, por lo menos con el obispo. Y aprovecho para recordar que el obispo ya ha dicho varias veces, lo va a volver a decir en decreto oficial, que quien tenga alguna cosa que perteneció a Mariano, el que tenga en su poder alguna publicación referente a Mariano, el que tenga alguna fotografía, alguna cosa, que la entregue o al obispo o al procurador. Porque ya hay quien que anda comerciando con cosas que dice que son de Mariano. Del otro, que estamos preparando el inicio del proceso de canonización, es del padre Remigio Salazar, que ejerció su ministerio en Chinandega, anterior a Mariano. Mariano murió en el año 1934. Remigio del siglo XVII, 1800. Y el postulador de la causa del padre Remigio es el padre Tijerino. Se me va el nombre, el alto no es feo. Hay que comentarse a ellos, hay que pedir recursos, hay que avisar lo que obtengamos. ¿Qué más nos dice la lectura de hoy? Ezequiel le pregunta a Isaías: ¿y qué señal tengo? ¿Qué es lo que me estás transmitiendo de Dios? Es cierto. La pregunta sobre la autenticación de la profecía y la garantía, las arras de autenticidad. Y se da en toda la profecía. Padre, ¿qué está diciendo? Aquello que se nos pasa tan desapercibido, lo voy a decir en un grado supremo, en este bellísimo diálogo entre aquella chavalita de Nazaret, María, y el arcángel San Gabriel. ¿Cómo puede ser esto si yo permanezco virgen, soy señorita? Y el ángel le dijo: no tengas miedo, va a actuar el Espíritu Santo con su sombra, por eso lo que va a nacer de ti va a ser distinto, santo. Y aquí te doy esta garantía. Tu prima Isabel, tu pariente Isabel, que nunca había podido tener hijos, que incluso le llamaban la estéril y que es anciana, tiene 6 meses de embarazo. La garantía. Por lo tanto, tampoco es de extrañarse que los conciudadanos de Jesús le pidieran alguna prueba de que lo que él decía, su enseñanza, su profecía, era cierto. Porque algunas veces hay mala interpretación. La garantía, autenticidad, interpretación, garantía. Para que el Señor puede cambiar de opinión, hablamos del lenguaje humano, antropomórfico. Acá y en otros casos citados, sí. Padre, ¿y qué es lo que quiere el Señor con todo esto? Lo va a decir el Evangelio hoy. El Señor quiere que todos nos salvemos. Que todos nos salvemos. Que el Señor quiere que todos vivamos bien felices. Y el Señor no quiere que caminemos en la oscuridad, que conozcamos lo que desea de nosotros ya en individual. Primera oración que hemos dicho hoy en la misa. Y cuando nosotros caminamos en la oscuridad, porque ni siquiera se nos ocurre preguntarle, no. O cuando el Señor nos manda a decir, recuerdo aquel pasaje, pedirle una señal al Señor. Y el rey dice: ay, no voy a tentar al Señor mi Dios, y le dice el profeta: dejate de cuento. Dejate de cuento. No pueden vivir. Algunos dicen es que la fe es razonable y con fundamento. Si no, no fe.
aquello que ya nos enseñaba Santo Tomás de Aquino, que para creer algo hay que probar primero que es creíble, que se nos olvida. Por eso algunos, más que tener fe, lo que son es fanáticos, y el fanático de alguna forma pierde la razón y no le aprovecha en su fanatismo las cosas incluso buenas. Enseñanza que tenemos que profundizar. Saben que esto podríamos hablar de cualquier párrafo de esta enseñanza, podríamos hablar algunos años. Pasamos un poquito la página y el bellísimo salmo responsorial que hoy hemos dicho entre enseñanza y enseñanza, lectura y lectura, que es el Salmo 38. Sálvame, Señor, y viviré. Y no solo se refiere a la vida aquí sobre esta tierra, la vida, digamos, somática, sino a la vida del alma del espíritu. Yo pensaba que a la mitad de mi vida tendría que dirigirme a la puerta del abismo y me privarían del resto de mis años. Bellísima la reflexión. Sin embargo, mi vida estaba en el destino. Un detallito que se me pasaba, y hay que decirlo. La segunda vez que Isaías le dice a Ezequiel que lo va a curar el Señor, ojo, hay una receta que se aplica. Hay una intervención de la ciencia médica de aquel entonces. Padre, ¿qué está diciendo? Isaías hace un impacto, hace una receta a base de hojas de higo, se la aplica a la parte que estaba enferma para que se cure. Aquellos que dicen que porque le piden al Señor ya no van al médico o no se toman la medicina. Peor aún aquel que le dice que por una supuesta profecía del Señor ya ni se tome las medicinas, que está tentando al Señor huyó. Porque lo normal, lo usual, es que el Señor me cure a través de la nobilísima profesión de la medicina. Lo repito, lo normal, lo usual, es que el Señor me cure a través de la nobilísima profesión de la medicina, de la ciencia médica. Por lo tanto, se equivoca aquel que dice, ya ni veo médico ni para que el Señor me cure. Voy a alargar un poquito, me perdono. Dentro del ambiente de la renovación carismática, nos ponen aquel ejemplo de que hay una inundación y alguien pasa la brigada primero a decir, hay que desalojar, porque hoy viene una inundación y la persona dice, estoy rezando al Señor que me salve. Pasa una segunda brigada cuando ya comenzó a subir el agua, hay que desalojar y el otro le dice, estoy rezando al Señor que me salve. Pasa una tercera brigada ya en ancha, dice, hay que desalojar, y el otro le dice, estoy rezando al Señor que me salve. Ya sube el agua, está en el techo, pasa un helicóptero diciéndole, súbase, y el otro le dice, estoy rezando al Señor que me salva. Al final se ahoga y se encuentra con el Señor y le protesta, y el Señor le dice, ve, te mandé una brigada temprana, no quisiste ser salvado, te mandé cuando yo comenzó el agua a subir, no quisiste ser salvado, te mandé una lancha, no me dejaste que te salvara, al final te mandé un helicóptero. Estaba teniendo tu oración, pero no según tu capricho. Reitero, lo normal es que el Señor nos cure a través del ejercicio de la honorable ciencia y profesión de la medicina. Nada tiene en contra los milagros del ejercicio médico y nada tiene la fe en contra de la medicina. Recordar que Lucas era médico, San Lucas. Si se fijan, tanta mariposa, tanta suciedad,
tanto virus se pega en nuestra fe y sobre todo cuando hay fanatismo. En el bellísimo Evangelio es que estaban espiando a Jesús y a sus discípulos. Un día de sábado, descanso para los judíos, nosotros lo hemos pasado al domingo. Lo estaban espiando de tal forma que sus discípulos tuvieron un poquito de hambre y mientras pasaban unos campos, agarraron las espigas y las comieron. Como nosotros cuando éramos chavalos, que andábamos de excursión, cortábamos algún poco del cerco y alguna cosa. ¡Qué gana! ¿Por qué tus discípulos hacen lo que está en sábado, lo que está prohibido? La ley, la Sagrada Escritura dice que no se puede hacer. Y la respuesta de Jesús, y ojo, algunos creen que Jesús era un tontito, casi deficiente mental, y en esa respuesta está toda la ironía y toda la capacidad desarrollada para hacerse entender, incluso aunque al otro le pique. ¿No han ustedes creído? Se hacen entendedores de la Sagrada Escritura, de la ley. ¿No han leído ustedes el pasaje? Cuando David y sus hombres tuvieron hambre, fueron, se comieron de los panes que solo podían comer los sacerdotes. ¿Y qué? Tampoco leyeron que los sacerdotes violan el sábado porque hacen cosas que está prohibido hacer el sábado. Sin embargo, no cometen pecado, están cumpliendo su profesión. Se refiere a los sacerdotes del Antiguo Testamento. No lo leyeron. Además, aprendan lo que tendríamos que aprender nosotros y los otros que dicen que ya saben. El sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificio. Ay, ¿qué es la misericordia? ¿Qué es la misericordia? Necesitamos, es indispensable conocer la verdad. Estoy pensando que hace unos años la Conferencia Episcopal de Nicaragua, en un bellísimo documento, nos dijo que la historia de Nicaragua estaba falsificada, que las generaciones más jóvenes tienen el derecho a saber la verdad y los mayorcitos tenemos la obligación de transmitir la verdad, a lo menos la que nos consta. Ya que estamos 18 de julio y se vuelven a hacer tantas mentiras. No son el único partido que dice mentiras, hay que decirlo. Si no tenemos la verdad, ni siquiera tenemos posibilidad de ser libres. Ni siquiera la posibilidad de ser libres. Por eso los que quieren dominar, quien sea, nos oculta la verdad para manipularnos. Lo mismo hacen los políticos, que los comerciantes, que los que ya subió tanto los frijoles porque, por decir algo, nos ocultan la verdad. La verdad nos puede llevar a hacer un juicio justo. Después de la justicia, aplicación de la justicia, que necesariamente requiere de la verdad, la justicia no es la última palabra ni de la historia, ni el deseo de Dios sobre el hombre, y por lo tanto de la Torah cristiana. Cuando en justicia alguien es encontrado culpable, todavía hay algo más, una aplicación especial de amor, que aun sabiéndolo culpable, realmente culpable, se le perdona por misericordia. Padre, ¿eso falla la justicia? No, simplemente la supera. Y los que crean que es impropio, tengan en cuenta que a nosotros se nos perdonan los pecados, no hay justicia.
Cuando nos acusamos de ser pecadores y el pecado ya implica no solo la verdad, sino la condena. Lo que imploramos del Señor no es la justicia, sino la misericordia. A pesar de que soy culpable, te ruego, Señor, que me perdones. Tantas veces se nos olvida y nos hacemos especialistas en chahuite y en ideología, y no en lo que tiene que brotar espontáneamente hasta por los poros de nuestra piel. Tendríamos que sudar la enseñanza del Evangelio. Misericordia quiero y no sacrificio. Por lo demás, si se les olvidó, no lo tienen presente. El Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Es decir, de todo lo que indica la Sagrada Escritura. Y de todos los mandatos que están ahí. Padre, que yo pensaba, total, déjenme decirlo, no has estudiado a profundidad el catecismo. Tenías tus ideas preconcebidas antes de la invitación, queridos hijos, no solo a la conversión, sino a la invitación del Señor en la misericordia. Tengamos presente la enseñanza sobre la profecía. Tengamos la presente. En duda, recemos. Vayamos a la autoridad de la Iglesia, el obispo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.